Pero decíamos que esto tiene su otro lado, y su otro lado siempre puede ser igualmente interesante. Henos aquí con la asociación, ahora os digo cómo se llaman. Esta es una simpática asociación australiana que se llama Leyes de la Tierra. Ellos han decidido que ellos van a hacer las leyes de la Tierra, deben ser como 15 amiguetes, no creo que quepan, creo que si se van en un autobús escolar sobre espacio, ¿no? Pueden guardar distancia de seguridad y todo, sin necesidad de llevar mascarilla, que han hecho la Declaración de los Derechos de la Luna. La Declaración de los Derechos de la Luna. Yo estaba absolutamente enloquecido. Porque parten de la idea de que la ecoespiritualidad debe regir al mundo, y si no nos gusta, ellos nos lo impondrán. Pero vamos a leer un poco. Si yo estaba molesto porque Santiaguito Abascal habla en nombre de todos los cristianos, que creo que a muchos cristianos que yo conozco les parecería bastante mal que hablara en su nombre semejante sujeto, estos, en vez de tratar de hablar en nombre de los cristianos, dicen nosotros, los habitantes de la tierra, las personas de la tierra, todos. Este grupo de australianos chiflados es todos. Reconocemos los entornos y paisajes únicos, intactos, interconectados lunares que existen en la Luna. Reconocemos la relación antigua y primordial entre la Tierra y la Luna. Sí, se llama gravedad. Gravedad. Bueno. Conscientes de cuánto todavía es desconocido sobre los coorígenes de la Tierra y la Luna, cada vez menos. Precisamente el otro día escribí un artículo en El Correo sobre el CEA, el planeta que chocó con la Tierra y que generó a la Luna. Tenemos datos suficientes como para saber que la Luna es producto del choque entre Gea y Tea, y cómo ciertas zonas de mayor densidad en el interior de nuestro planeta son probablemente restos de Tea que se integró, que se incrustaron dentro de nuestro planeta, y que son ciertas zonas con ciertas características además magnéticas peculiares. Entonces, todavía desconocemos mucho, pero sabemos mucho más de lo que ustedes creen. Conscientes de que la Luna es críticamente importante para el sano funcionamiento del sistema de la Tierra y es un componente vital de sostenimiento de toda la vida en la Tierra, se llama gravedad. Conscientes de que la Luna tiene un significado profundo, cultural y espiritual para los seres humanos, reconociendo que los ciclos de la Luna han permitido que la vida evolucione en la Tierra, no exactamente, a ver, allí no exactamente, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Atentos al inmensurable valor de la Luna, que tiene la Luna como depósito del tiempo profundo y la conexión entre todos los seres que jamás han vivido en la Tierra, dado que sus características han permanecido casi sin cambios desde tiempo inmemorial, cosa que no es cierta. Conscientes de que las naciones ricas y las corporaciones están desarrollando tecnologías que pueden hacer posible volver a vivir en, minar y de otra manera alterar la Luna. Y conscientes de que la humanidad, del impacto de la humanidad en la Tierra, que ha provocado el colapso del ecosistema, una nueva era de extinción masiva de especies y cambio climático global. Sí, pero no se hizo a propósito, nada de eso, hay que recordarlo. Somos brutos, pero no somos tan malos como les gusta pintarnos. Y buscando evitar la destrucción y el cambio de los sistemas naturales y ecosistemas de la Luna, declaramos que... Espera, este es el preámbulo. Y el preámbulo me parece alucinante. La Luna no tiene un ecosistema. Ecosistema, a ver, ¿cómo les explico? Ecosistema implica la interrelación entre distintos grupos de seres vivos cuyas relaciones conforman un entramado que permite la supervivencia más o menos de todos.
Es un sistema ecológico de oikos-casa, sistema de los puntos en que habitan los nichos ecológicos que ocupan distintas especies. Pero no nos dice que la Luna es una entidad natural soberana por su propio derecho. Y por lo tanto, ninguna nación, entidad o individuo de la Tierra puede afirmar su propiedad o soberanía territorial sobre la Luna. Muchas gracias, pero mira, te voy a explicar una cosa. La ignorancia de estos tipos es absolutamente estremecedora. Ya en los años 60-70 se creó todo un cuerpo jurídico a través de la Organización de las Naciones Unidas, que es el derecho del espacio interestelar. Y el derecho del espacio interestelar, entre otras cosas, establece que ninguna persona, ningún país, ninguna nación puede afirmar su soberanía sobre ningún cuerpo estelar. O sea, sobre ninguna cosa fuera de la Tierra. Sea asteroides, sea la Luna, sea Marte, sea Venus, sea Júpiter. No puedes reclamar la soberanía sobre eso. Pero eso es una ley que ya existe. Así que bueno, una vez habiendo descubierto el agua tibia, consideran que la Luna posee derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos de este bolígrafo? Los derechos son consustanciales a un ser vivo y consciente de sus derechos. Y que tiene responsabilidades como consecuencia de sus derechos, por supuesto. Un bolígrafo, mi mesa, no tiene derechos. Extenderle derechos a lo no humano es peligrosísimo, pero extenderle derechos a lo no vivo es francamente delirante. En las declaraciones dice que tiene el derecho a existir, persistir y continuar sus ciclos vitales inalterados. ¿Cuáles ciclos vitales? La Luna no tiene ciclos vitales. Sin ser lastimada ni contaminada por los seres humanos. El derecho a mantener su integridad ecológica. El derecho a ser definida como un ecosistema lunar intacto, autosostenible, inteligente y cohesionado, que está más allá de la comprensión actual. Si está más allá de la comprensión actual, ¿cómo lo comprendes tú? El derecho a mantener independientemente su propia relación de sostenimiento de la vida con el entorno de la Tierra y sus seres vivos, y el derecho a permanecer para siempre como una entidad celestial pacífica, no manchada por conflictos o guerras humanas, cosa que también está. De todas estas tonterías, esta es otra que está en el derecho del espacio extraterreno, del derecho al espacio extraterrestre, que establece que no se pueden utilizar ni poner bases militares, ni tener conflictos militares en ningún cuerpo terrestre que no sea, en ningún cuerpo que no sea la Tierra, donde ya hemos metido la pata bastante. Es tan enormemente delirante, es tan la tontería posmo de la semana que quería yo mencionarla. Porque no es solo lo ridículo y lo hippie, como guay, ay, la Luna tan bonita, no la vayas a ensuciar. Si tiene recursos que necesitamos, debemos encontrar la forma de utilizarlos sin destrozar el paisaje, por ejemplo. Pero por supuesto los podemos utilizar como podemos utilizarlos en cualquier otro lado. Pero más allá de eso es la profunda ignorancia del significado de ecosistema, del significado de soberanía, del significado de derechos, del significado de vida, y que hay gente, y desgraciadamente está en el cartel este, por ejemplo, está la experta en chimpancés, Jane Goodall, que es gente que se ha movido a espacios de una espiritualidad bobalicona que es enormemente peligrosa. Si vas a poner el derecho del ecosistema de la Luna por encima del derecho de la vida de los seres humanos, quizás tienes que reevaluar tus posiciones un poco. Yo creo que es meramente ridículo esto, pero hay gente que se lo toma totalmente en serio a este increíble nivel.